Acaba de ganar el conjunto de Cusco Fútbol Club no solamente 2-0 ante el conjunto del Sporting Cristal, sino su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. Y sí, el fútbol también tiene lógica, y lo más lógico para esta campaña era que Cusco Fútbol Club, que había terminado segundo en la tabla del acumulado, se meta justamente a la fase de grupos, así como lo hizo Universitario de Deportes por ser el tricampeón del fútbol peruano. Vamos a desglosar lo que ha sido este compromiso porque creo que muchos le van a achacar esta eliminación del conjunto cervecero a Pablo Autori por el sistema que utilizó, sobre todo en el primer tiempo. Pero yo creo que también parte de esta superioridad que mostró el conjunto cusqueño, porque ciertamente mereció esta victoria con estos 2 goles de diferencia, pero es también por el tema físico, por la seguidilla de partidos que ha tenido el conjunto celeste y porque por supuesto el tema de la altura también termina pesando. Ahora, analizando la serie, me parece que Cristal en el partido de ida fue ampliamente superior, pero no tuvo efectividad. La diferencia también estuvo en que Cusco tiene al goleador del campeonato, mientras que Sporting Cristal brilla por su ausencia todavía el centrodelantero que, entre comillas, le debería dar jerarquía porque ese futbolista no es Viseu, que hoy no estuvo, porque ese futbolista no es Pacheco y porque ese futbolista tampoco es Irben Ávila. Si analizamos los dos compromisos, me parece que la serie termina siendo muy pareja. Repito, si me piden una inclinación por sobre quién fue superior en uno de los dos partidos o comparando los dos compromisos, Cristal de local y Cusco de local, me parece que Cristal generó más situaciones en el partido de ida que este Cusco. Ojo, no estoy diciendo que no merezca la clasificación porque recientemente dije que el equipo cusqueño había hecho mejor las cosas que el propio Sporting Cristal durante toda la temporada. Pero por cosas que tiene el negocio del fútbol se tuvo que extender este campeonato para saber quiénes se iban a meter a la fase de grupos, establecer el orden, ¿no? Perú 2, Perú 3 y Perú 4. De los tres que estuvieron disputando ese codiciado cupo de Perú 2, obviamente el conjunto cusqueño hizo mejor las cosas durante toda esta temporada. Y en un campeonato normal, esto que acabamos de vivir, luego de la terminación de la fase regular o de la fase completa de esta temporada 2025, no debió jugarse este añadido porque sabíamos que Cusco había terminado en la segunda casilla del acumulado. Ahora, en este compromiso recién decía el tema de la disposición táctica de Paulo Autori para este compromiso. Todo tiene una explicación, porque nosotros también estamos aquí para darle una interpretación de qué es lo que estaba buscando Paulo Autori. Y a mí la realidad es que, viendo el compromiso, la línea de 3/5 tampoco fue una dificultad o fue el principal error del Sporting Cristal, porque fíjense que también en el segundo tiempo, Sporting Cristal, ya habiendo cambiado el sistema con Casonati más posicionado en la mitad de la cancha, llega el segundo tanto o ese tiro de esquina que deriva en el segundo tanto del conjunto de Cusco. Entonces, en la primera etapa lo que quería hacer Paulo Autori era preparar el equipo para la contra porque el planteamiento era ser un equipo reactivo, quería defender, lógicamente la única diferencia que había obtenido en el partido de ida. Ahora, tampoco se quería meter muy atrás, pero lo estaba esperando prácticamente en la mitad de la cancha, si se quiere. Ahí se estaba comprimiendo el conjunto celeste. Casonati metiéndose entre los centrales, por la derecha Sosa y por la izquierda Max Loren Castro. Yo les pregunto, porque durante todos estos años que Pasquini ha vestido la camiseta del Sporting Cristal, siempre lo hemos criticado, haciendo alguna salvedad, pero la historia con Pasquini ya está jugada. Sabíamos que es un futbolista desechable y que no le ha dado nada positivo al conjunto celeste, porque muchos dicen, no, no era para que le den la titularidad por ese costado de Manuel Castro, era para Pasquini. Gente, si ustedes hubiesen tomado esa decisión, Pasquini o McLaurin Castro por el costado izquierdo, creo que la gran mayoría hubiese elegido a McLaurin, un chico con futuro, un chico que también ha respondido en esta parte final luego de haber caído en una meseta, mientras que Pasquini no te daba nada ni en ataque ni para defender. Ahora, si ustedes me hubiesen preguntado ya con el diario de lunes, claro, un argumento válido podría ser, pero Aarón, lo que pasa es que Pasquini tiene más oficio, conoce más esa posición a la hora de defender, teniendo en cuenta que Sporting Cristal tenía para las válvulas de escape, o sea, para formar las transiciones rápidas a jugadores justamente en esa condición, con esa herramienta, con esa aptitud. Pacheco, que es veloz, y también el Santi González. Y Otoya, un futbolista que por la juventud también te puede dar esa explosión. No es tan lento más allá
de que técnicamente, por supuesto, le termina sacando canas verdes a los hinchas del conjunto celeste porque tuvo una jugada clarísima antes de su sustitución. Entonces, ¿para qué quería hacer todo esto Pablo Autori? Para que en la mitad de la cancha, con Tábara, con Wisdom, con el Santi González que estaba jugando como interior por la derecha y con Pacheco, con esos 4 futbolistas, quería también batallar 4 contra 4 con el conjunto de Cusco Fútbol Club, que lo más importante que tiene en el poder ofensivo es justamente la mitad de la cancha. Fíjese que en los primeros 35 minutos no apareció tanto Coleman, no apareció tanto Díez, y Marlon Ruiz Díaz fue el que terminó rompiendo el compromiso. Ahora, en un partido esquemático donde Cristal no pasaba tantos apuros en esos primeros 35, en los últimos 10 sí se mostró la superioridad del conjunto cusqueño, pero es porque justamente ya Cristal estaba sintiendo la pegada del tema de la altura, y quien termina rompiendo el molde es Marlon Ruiz Díaz, que estaba jugando bien por esa posición, por la derecha, preocupando a Max Loren Castro y también perforando por dentro. Cuando Cusco tenía la pelota era Ruiz Díaz por dentro y era Pierda Silva por el costado derecho o en todo caso Colito. Cuando cambia de lado Pierda Silva por la izquierda y Colito por la derecha, él tomó una determinación de encararlo a Max Loren Castro y ahí empezaron los problemas para el conjunto celeste porque nunca encontró un apoyo por ese costado Max Loren Castro. Y la inteligencia de Marlon Ruiz Díaz, que es una de las figuras funcionales del conjunto de Cusco Fútbol Club, porque uno puede decir, cuando te preguntan quién es la figura excluyente de este equipo, claro, los goles hablan por sí solo y rápidamente la respuesta va a ser Facundo Callejo por sus 25 tantos que ha logrado en esta temporada. Pero otro jugador que de repente no tiene tanta pantalla, pero que es muy táctico, polifuncional y muy beneficioso para el equipo, es este tipo, Marlon Ruiz Díaz, que apareció en un par de ocasiones para romper por dentro y para generarle ese desequilibrio al conjunto celeste que nunca le pudo tomar la mano a este jugador. Llega el primer tanto a través de un penal que sí existió, se barría Araujo, lo tocaba el atacante del conjunto de Cusco y después la definición por parte de Coleman que pudo vencer al portero Enríquez. Ya en el segundo tiempo, la pregunta era, ¿qué vas a hacer, Pablo Autori? Tienes que meter mano en el equipo, porque Max Loren Castro por el costado izquierdo estaba sufriendo. Y el tema de la altura, repito, el tema del cansancio, la fatiga y de los partidos acumulados, sí, también tuvo un espacio influyente que termina menguando en el desempeño del cuadro del Sporting Cristal. Ya para el segundo tiempo uno pensaba que por el costado izquierdo iba a haber algún cambio porque Max Loren Castro estaba sufriendo o con Pierda Silva y más aún todavía con Colito. En el segundo tiempo hay un cambio de diseño, ya no se metía tanto Casonati, sino estaba presionando más en la mitad de la cancha, pero como decía, no era un tema de sistema táctico, porque Cristal, individualmente hablando, tenía algunas desatenciones con los lanzadores del cuadro de Cusco. Por eso recalco que en la jugada previa del gol de Cusco, atacan por el lado de Max Loren Castro, que ya estaba formando línea de 4, y después, claro, el tiro de esquina y el bombazo por parte de Facundo Callejo. Ahora, lo mal que defiende Sporting Cristal en las pelotas detenidas. ¿Cómo no vas a marcar al goleador del campeonato que aparecía solo? Hay una marca zonal del equipo bajo Pontino y Facundo Callejo aparece solo. Ni siquiera es que aparece por sorpresa. El tipo estaba estático, le cae la pelota y mete un bombazo de derecha que termina liquidando al Sporting Cristal. Después se da la lógica. Cusco retrocedió, Cusco esperó al equipo celeste que no tuvo tantas ideas, metió cambios en el equipo. Pablo Autori ingresó mejor, me parece, el chaval Benavente, algunas jugadas al área, pero no encontró la solución el equipo bajo Pontino y de esta manera Cusco se queda con 3 millones de dólares. Quiero acotar algunas cuestiones. El tema arbitral, porque Bruno Pérez, que me parece que es, si se quiere, uno de los mejorcitos en el arbitraje peruano, pero tiene una pose y unas ganas de figurar, porque por ejemplo, cuando se daba la expulsión del futbolista Pierda Silva, qué ganas de caminar la cancha, de esperar a que, claro, lo ponche la televisión, le hace un llamado, se acerca ante Pierda Silva, hasta el último instante, cuando todos ya sabíamos que lo iba a expulsar,
hace el ademán, mete la mano en el bolsillo y con toda su paciencia del mundo le muestra la cartulina roja. Qué afán de demorar todo si el partido estaba interrumpido. Los últimos 10 minutos, salvo lo que se agregó, no se jugó. Y me parece que los minutos que se añadieron al compromiso fueron muy cortitos. Por eso que en el primer tiempo, cuando solamente se agregaron 2 minutos, cuando Cristal efectivamente estaba haciendo hora, yo lo que decía es, hay que cambiar el reglamento, muchachos, porque los futbolistas que a la vista están tratando de utilizar algunas mañas para que se consuman los minutos, después el árbitro debería castigarlos con el doble de lo que se gasta. Y por eso también lo mismo para el segundo tiempo cuando Cusco estaba haciendo tiempo. En la primera etapa el portero Enrique se tiraba, estaba tratando de manejar o de cortar el ritmo del compromiso cuando estaba pasando por su mejor momento el conjunto cusqueño. Yo decía, esto tiene que cambiar, viejo. Esto tiene que variar porque si no así todos los juegos van a estar sin fluidez y todo muy cortado. En el segundo tiempo pasó lo mismo con Cusco, tal es así que los encargados de reponer los balones ya estaban escondiendo las pelotas. Ahí se generó una trifulca, Pacheco con un recogebalón. Entonces, para que esto se pueda solucionar, me parece que en el reglamento tiene que estar, si es que hay un acto adrede para que se gasten los minutos, después el árbitro del compromiso tiene la potestad de reponer el doble. Así van a entrar en conciencia estos jugadores y no van a querer fingir alguna falta. Por supuesto que también se entiende que por el correr de los minutos hay cierta fatiga, algún trajín, pero a la vista también uno se puede dar cuenta cuando un arquero, un jugador, un recogebalón se quiere dar de vivo y quiere tratar de manejar el compromiso. Entonces me parece que esa medida debería aplicarse en nuestro fútbol. Y ya decía lo de Bruno Pérez, que me parecía también un figuretti que quería acaparar las cámaras porque lo hacía todo con lentitud. El partido lo que quería era fluidez, era rapidez, porque si no iba en contra obviamente de quién, del Sporting Cristal. Bien por Cusco, decía que se da la lógica. Yo también critiqué a este equipo porque en el partido de ida me parece que especuló mucho con un 1-0, Cristal fue ampliamente dominador y lo que le faltó fue nada más y nada menos que el gol. Pero la gestación la tuvo, los recursos para crear peligro ante la portería de Díaz estuvo de la mano del conjunto celeste. Si es que Cristal hubiese invocado las que generó, claro, otra hubiera sido la historia y seguramente en el pensamiento de Rondelli hasta ahorita, si es que no hubiera conseguido la clasificación, hubiera sido ¿por qué no jugué? Como suelo disputar los partidos también en condición de visitante. En esta le salió al equipo de Rondelli. Y quiero agregar algo más, porque hasta hace poco decíamos que Aldair Fuentes no iba a jugar este compromiso. Ahora, la figura de la cancha en el segundo tiempo, si quieren, es Aldair Fuentes. Sacó todas las pelotas de arriba. Ahora entiendo por qué el Nono Fossati lo pedía para reforzar al conjunto de Universitario y Deportes. Ha mejorado muchísimo. Gamarra también. Uno ya los va considerando de otra forma porque, claro, lo mejor que tiene el conjunto cusqueño es de mitad de cancha para adelante. Ahora, en este partido en específico también aparecieron las aptitudes y los recursos de estos futbolistas por arriba, claro. Iba a ser muy difícil que Sporting Cristal le convierta a Cusco Fútbol Club ya en los últimos minutos. La última medida que tenía el equipo cervecero era el juego aéreo, pero era muy difícil poder doblegarlos de esa manera porque tiene a 2 rascacielos o a 3 rascacielos el equipo de Cusco Fútbol Club. Se le apagaron las ideas al equipo celeste. Repito que el tema físico para mí fue clave y claro, ya cuando le quedaba un cambio al Sporting Cristal o cuando necesitaba echar mano del banquillo de suplentes, uno repasaba y decía, bueno, ahora ¿qué puede poner? ¿Con qué puede contar Pablo Autori? Y veíamos que estaba Iberico, que no había jugado durante toda la temporada porque había estado lesionado. Estaba Canchito González, que retornaba de una lesión, también seguramente había llegado con lo justo o estaba ahí más por un tema moral para apoyar al equipo. Yotun estaba fuera, Viseu estaba fuera, Catriel no es un jugador tan ofensivo, estaba Duarte, no le quedaba nada al Sporting Cristal. Y es todo esto que acabamos de observar una consecuencia de lo que en un principio habíamos remarcado, que Cristal tenía un plantel corto, que Cristal tenía una dificultad para tratar de cambiar la historia
ante una situación compleja. En el partido con Alianza Lima lo que pasó es que apareció Martín Tábara y ahí cambió la historia. Ahora, en este compromiso Tábara quiso hacer lo propio, no le salió porque Cusco tomó ciertos recaudos y porque tampoco estuvo tan fino Tábara, más allá de que para mí fue el que más intentó. Hubo un bajo partido de Casonati, hubo un bajo partido también de Ian Wisdom. En sí, Cristal no tuvo el mismo desempeño en conjunto como así lo tuvo en el partido de ida, y el lamento principal de este equipo lógicamente está en la poca definición del partido en el Nacional, porque generó bastante pero convirtió muy poco, y ahí estuvo la clave de esta clasificación del conjunto de Cusco. Si miramos ahora el panorama que se viene en la Copa Libertadores de América, para los intereses de nosotros, los peruanos, Cusco, que es un buen equipo, va a contar también con el tema de la altura, y eso podría jugar a favor de este equipo con los rivales que le va a tocar en la fase de grupos. Ahora, la gran duda que se tiene es si Cusco Fútbol Club va a contar con la gran mayoría de este plantel, porque con la campaña que ha hecho, por supuesto que le van a llegar propuestas para los jugadores que han sido parte de esta campaña 2025. Rondelli ya dio su palabra de que se va a quedar para el año 2026. Ha ido incorporando algunos jugadores interesantes como Manzaneda, por ejemplo, que hizo bien las cosas en el conjunto de Chancas Fútbol Club, pero después uno entiende que Cusco necesita de jugadores de otra envergadura para tratar de hacer algo más en la Copa Libertadores de América. Es un buen equipo que va a tener de lado el tema de la altura. Ahora, ojalá que no le saquen tantas fichas, porque si no va a ser complicado también para Rondelli, que es un técnico muy capaz, aunque a veces muy bocón y resentido, ya lo conté en el video anterior, pero claro, es un técnico que ahora me va a gustar ver en la Copa Libertadores cómo va a afrontar este certamen internacional. Pasó Cusco Fútbol Club, se dio lo lógico, y ahora en Cristal, claro, con esa eliminatoria con Alianza Lima parecía que Cristal se había recompuesto de un mal momento, no de unos cuantos meses, sino de todo el año, porque Cristal con Rafa ha tenido más tristezas que alegrías en esta campaña 2025, teniendo en cuenta que es un equipo grande, que es un equipo que siempre quiere apuntar bien arriba y a objetivos importantes. Que el partido contra Alianza Lima para mí no tapaba las cosas malas que se habían hecho en este 2025, y yo lo apuntaba más allá de que sabía que el hincha también tenía un espacio para disfrutar esta eliminación con Alianza Lima, porque al ser un rival directo, un rival importante, por supuesto, ¿cómo no lo vas a celebrar? Ahora, también tenía una fecha de caducidad esta alegría, y ahora, obviamente, de nuevo, está en el blanco de las críticas Uribe, Ceballos y, por supuesto, Joel Raffo. Cristal, que ahora tratará de entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores recién desde la fase 2, y para ello, lógicamente, que necesitará buenos refuerzos. ¿Tendrá la intención, Rafa, de poner billete para que Cristal verdaderamente se refuerce para acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores y también, por consecuencia, de pelear el campeonato del siguiente año? Ahí está la gran pregunta.